Ceballos. La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Miguel Francisco Crespo Alvarado es analista político y lo tenemos vía telefónica para charlar sobre los escenarios para México en un eventual triunfo electoral de Donald Trump. Miguel, un gusto saludarte, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Miguel, pues para que compartas con el auditorio tu opinión o tu análisis sobre los escenarios para nuestro país en un eventual triunfo electoral de Donald Trump. Sí, bueno, yo veo la situación en general complicada, no solamente en el eventual triunfo de Donald Trump, sino en general, aun cuando ganara Hillary Clinton, me parece que los tiempos no vienen fáciles para México, y no vienen fáciles para México porque hay un discurso explicativo de la falta de generación de condiciones de prosperidad en Estados Unidos y en Europa, que adjudica la apertura o la llegada de migrantes las causas de esa no generación de prosperidad. Entonces, sea quien sea el presidente próximo de los Estados Unidos, va a tener que de alguna manera dar respuesta a esa parte de la población muy importante que verdaderamente considera que si las cosas ya no son como antes en Estados Unidos, se debe a que hay migrantes que les están quitando los trabajos. Eso siempre se va a actuar de cara a un electorado, ¿no? Ahora, en la víspera de la convención del Partido Demócrata que inicia esta semana en Filadelfia, en Pensilvania, los números entre la población hispana se mantienen. 66% de este grupo demográfico sigue favoreciendo a Clinton contra apenas 24% que simpatiza con su contrincante republicano Donald Trump. Sin embargo, las encuestas realizadas entre el público en general indican un empate entre ambos candidatos con alrededor de 45%. ¿Qué posibilidades le ves tú, Miguel, a Hillary Clinton frente a Donald Trump? Pues es que creo que las encuestas son muy atinadas en términos de lo que yo percibo. Siempre hay que decir que en la distancia hay ciertas distorsiones, no está uno inmerso en el ambiente en el que se están dando los escenarios electorales, pero por lo menos con la gente que vive en Estados Unidos con la que yo platico, en realidad hay esta incertidumbre en términos de quién puede ganar. Yo tengo amigos como que de los tres lados, ¿no? Converso, y me refiero a tres lados, que hay tanto los que están convencidos de que es necesario un político diferente, que incluso acusan al gobierno de Obama y a Hillary Clinton de estar generando una campaña de odio en contra de Donald Trump. Hay quienes están del lado demócrata y que por supuesto tienen todos estos argumentos que en general se dicen contra Donald Trump, pero también hay un tercer grupo muy importante de gente que dice que no hay para dónde hacerse, que no ven ninguna opción real ni entre Hillary Clinton ni con Donald Trump, ¿no? Entonces, la realidad es que está muy dividida. Estamos ante un escenario que para los mismos norteamericanos es hasta cierto punto desconocido, porque enfrentamos, por lo que se está enfrentando, es una manera de hacer política más tradicional contra una manera de hacer política que rompe con muchos de los cánones establecidos para incluso para estas campañas estadounidenses, en donde hay que decir también que se suelen decir muchas cosas, como pasa creo que con todas las campañas políticas en el mundo, en donde se dicen muchas cosas que a la hora de la hora, ya cuando hay un ganador, no llegan a suceder. Ahora, hay analistas que dicen no hay mal que por bien no venga, y en un eventual triunfo de Donald Trump,
entonces forzosamente dejaremos de depender de Estados Unidos, tendremos que rascarnos con nuestras propias uñas aquí en México, y sobre todo que pues va a bajar la migración y el gobierno estará obligado a promover la generación de los empleos que no se tienen en este momento. ¿Qué opinas tú sobre esa visión? Yo estoy de acuerdo, ¿no? Y yo iría incluso más lejos, no importa quién gane. Es tiempo de que nosotros dejemos de vivir las elecciones en Estados Unidos como si fuéramos estadounidenses y que nos pongamos a vivir esos fenómenos desde nuestra realidad. Lo que nosotros tenemos que exigir para nosotros mismos no son buenos gobiernos estadounidenses, sino buenos gobiernos mexicanos y también buena acción ciudadana mexicana. Necesitamos generar condiciones de prosperidad en nuestro territorio. Necesitamos hacer que el potencial que efectivamente tiene nuestro país se despliegue más allá del escenario de si gana o no gana cualquier candidato en Estados Unidos, porque insisto, que el problema es que quien sea que gane no va a querer quedar nada más un periodo de 4 años en Estados Unidos, sino va a querer reelegirse, y entonces va a tener que darle muestras claras a ese importante sector de la población en Estados Unidos que considera que la causa de todos sus males está en la migración. Entonces nosotros tenemos que apostar a transformar la realidad de nuestro país, y eso implica que nuestros ojos deben de estar más puestos en el 2018 que en esta elección presidencial en Estados Unidos. Pero ¿consideras tú que hay la capacidad del gobierno, hay las posibilidades del país como para poder enfrentar esta eventual situación? Es muy difícil, ¿no? Es muy difícil. Yo, porque soy un gran crítico del gobierno de Peña, me parece que en general se realizan las cosas mal. Hay que decir que en este caso particular, la reciente visita, la reciente reunión con Obama, la postura más neutral es una buena postura. En realidad, México no tiene que jugar a apoyar a una u otra candidatura de ninguna manera. Al menos en el discurso se fue sensato. Pero más allá de este, entre comillas, acierto, en realidad no hay las situaciones que pudieran adelantar un buen futuro para nuestro país, porque se han tomado muchas decisiones equivocadas durante mucho tiempo, pero también porque aunque la sociedad civil empieza a actuar cada vez con mayor fuerza, va a tardar mucho tiempo en que verdaderamente tome el control de las situaciones más importantes en nuestro país. Uh-huh. Miguel, buenos días, te saluda Marcela Pámanes. Miguel, fíjate que yo leía con mucha atención el vaticinio que hace el gran cineasta Michael Moore y los cuestionamientos que hace en relación a por qué podría estar ganando Trump sobre Hillary Clinton. Ya el primero de los análisis que hace Michael Moore me parece muy interesante, porque dice que todo lo que está diciendo Trump es dulce para los oídos de 4 de los estados más industrializados en Estados Unidos, a los que se han visto fuertemente afectados por los tratados de libre comercio que ha firmado la Unión Americana, sobre todo con países como Canadá, como México, y el posible tratado de Transpacífico. Bueno, estos 4 estados de la Unión Norteamericana son Michigan, Ohio, Pensilvania y Wisconsin, el cinturón industrial de los grandes lagos, como se le llama. Y en las primarias en marzo, en Michigan, más personas votaron a los republicanos que a los demócratas. Trump está por delante de Hillary en las últimas encuestas en Pensilvania y empata en Ohio. ¿Por qué está por delante un republicano en estos estados tradicionalmente demócratas? Se pregunta el polémico documentalista y escritor estadounidense. Quizá porque él ha dicho correctamente que el apoyo de los Clinton al NAFTA, al Tratado de Libre Comercio, ayudó a destruir a los estados industriales del norte, del medio oeste de los Estados Unidos. Trump va a atacar a Clinton con esto y con su apoyo por el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica. Entonces, sí,
creo que más allá del análisis que tenga que ver con cómo, cuál de los candidatos podría ser mejor en función de las relaciones internacionales que tiene Estados Unidos, es hasta dónde está llegando el hartazgo también de los propios estadounidenses en relación a las políticas que se han venido instaurando y cómo pudiera romperse a través de el ceder el mando de la Casa Blanca a los republicanos después de que ha estado en el poder los demócratas durante tanto tiempo. Entonces, ¿no te parece a ti que también la transición, esta posibilidad de que da la democracia en serio, pudiera ser un aliento independientemente de si se llama Trump o si se llame Clinton? Saludos, Marcela, de saludarte. Yo creo que sí. Mi lectura, más allá del hecho específico de esta elección específica, tiene que ver con el agotamiento de un sistema y de una manera de entender ese sistema que no solamente se está dando en Estados Unidos, sino que también está ocurriendo en Europa, en donde la falta de condiciones para generar prosperidad, particularmente en las clases medias, están conduciendo a un hartazgo, no solo con las formas de ese sistema, sino también con los que han representado en particular a ese sistema, y por supuesto que los Clinton son pieza clave en empujar este sistema. Este sistema consiste básicamente en reducir o a crear condiciones de posibilidad para que se reduzcan los costos de los grandes productores internacionales y particularmente el costo de la mano de obra. Esto en aras de incrementarles sus márgenes de utilidad, y esto es el precio de eso. Lo han pagado muchas familias, en el caso específico de Estados Unidos, que se han quedado sin fuentes de empleo, y que son las fuentes de empleo que sostenían a muchas familias norteamericanas y que las sostenían bien, y ahora no tienen estas posibilidades. Y por supuesto que, como ocurre en otras partes del mundo, están volteando a ver quién les soluciona o quién les puede solucionar esta situación, pero claramente pues están siendo orilladas a esto porque su situación de vida se ha deteriorado mucho en los últimos 30 años. Claro que hay que guardar las proporciones. La pobreza en Estados Unidos no es nuestra pobreza, ¿no? Pero para ellos, para sus ritmos de vida, para su manera de conducirse en la vida, la situación se ha vuelto muy complicada. Ajá. Ahora, otra de las razones que Michael Moore señala es algo de lo que tú estás diciendo. Dice, no subestimemos la habilidad del electorado para ser malvado, advierte Michael Moore. Millones van a votar a Trump no porque estén de acuerdo con él, no porque les guste su intolerancia o su ego, sino simplemente porque pueden. El ganador del Oscar dice que mucha gente va a adorar estar en la posición del titiritero y votar a Trump solo para ver cómo podría hacer aquello. Moore añade una anécdota personal para darle fuerza a este argumento. Un hombre le paró la semana pasada en la calle y le dijo, tenemos que votar a Trump, tenemos que agitar las cosas. El también escritor cree que el presidente Trump sacudirá el estado actual de las cosas y a una buena parte del electorado le gustaría sentarse y ver ese reality show. Bueno. Sí, yo también creo que también una de las lecciones, ya saliéndonos del caso, que nos ha dejado la historia con respecto a los populismos, y de Trump es un populismo, es que tarde o temprano terminan por no cumplir lo que prometieron, y lo que sí hacen es sacudir fuertemente a las sociedades que lo sostuvieron, ¿no? Entonces creo que el asunto experimental podría ser interesante. Ahora, el problema es que todo tiene un precio, y el problema es que tarde o temprano los precios se van a pagar. Esto que estamos viviendo es un precio de un sistema que dejó sin trabajo a muchas personas, pero tampoco veo en Trump o en otra figura
mesiánica o que se presente como la salvación que pueda resolver los asuntos de la noche a la mañana, porque son cuestiones que se gestaron durante décadas y que no tienen soluciones fáciles. Y eso, la frustración por la no solución pronta de los problemas, tiene un precio a veces más alto que el que estamos pagando ahorita. Y bueno, pues, y tu opinión también es importante conocerla, Miguel, sobre los resultados de la reunión de Enrique Peña Nieto con Barack Obama, que pues mucho de esta reunión tuvo que ver precisamente con un eventual triunfo de Donald Trump, que pues para Barack Obama no es posible, como lo dijo en su momento. Pues yo diría, pues, sobre eso muy brevemente, un poco lo que yo decía, que me parece que muy bien que la postura de Peña Nieto haya sido neutral en términos de vamos a tratar de dialogar con el que gane, de no subirse al discurso de Obama que todo el tiempo estuvo jalando en términos electorales. México no tiene por qué meterse oficialmente en esa situación. Tenemos que pensar que es una elección que va más allá de lo que además cualquier político mexicano pudiera tener en términos de influencia. Es algo en donde la visión o los puntos de vista de los políticos mexicanos, incluso del gobierno mexicano, no tienen ningún efecto. Y más allá de eso, yo no veo una situación muy diferente en torno al trato que le ha dado Obama a México antes y al trato que le da Obama a México ahora, ¿no? Me parece que ha sido muy sistemático, una especie de desdén en términos de lo que son las prioridades o han sido las prioridades internacionales del gobierno de Obama, y particularmente de la imagen que tiene Peña Nieto ante el gobierno de Obama, a quien yo diría que tolera porque no tiene otra opción. Bien, Miguel Crespo Alvarado, nuestro agradecimiento por tu participación aquí en Contextos. No, al contrario, un saludo, que estén muy bien.